Hola a todos, soy Erika Fellinger y en esta sesión trataremos el tema de los costes logísticos de aprovisionamiento y almacenaje. Como sabéis, los costes de aprovisionamiento y almacenaje son esenciales en la gestión de stock, tanto de materia prima como de productos finales, en cuanto a la entrada, al almacenaje, a la salida. Y desde luego una gestión adecuada del stock pretende como mínimo una distribución óptima del espacio disponible en un almacén. Esto desde luego está vinculado a los volúmenes de los productos o de las materias primas que allí vamos a almacenar y desde luego siempre con el objetivo de minimizar o reducir los costes. En este tipo de costes intervienen distintos elementos, vamos a decir, distintos tipos de costes de aprovisionamiento y almacenamiento, y también veremos los factores que influyen en esos costes, factores que inciden en que el coste de pedidos, por ejemplo, o el coste de instalaciones, pues sea mayor, sea menor, o lo podamos, desde luego, reducir. Vamos a ver 5 elementos, costes dentro de los costes de aprovisionamiento y almacenamiento. Son los costes de pedido, de espacios, de instalaciones, de manipulación y de tenencia de stock. En cuanto a los costes de pedidos, podéis imaginar que está vinculado a todas las operaciones que se realizan en la empresa para el aprovisionamiento o reaprovisionamiento de materias primas o de productos, dependiendo, por supuesto, del ámbito de negocios de la empresa. Ahora bien, normalmente el coste de pedidos afecta a distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, cuando solicitamos una oferta a los proveedores. Intervienen distintas áreas, distintos trabajadores que participan en distintas áreas. Por lo tanto, para imputar el coste de pedido dentro de este coste de aprovisionamiento y almacenaje, es necesario realizar un porcentaje de participación de esas áreas de la empresa en este aspecto. Podéis imaginar entonces que habrá una proporción de gastos de personal del departamento de compras que está vinculado a aprovisionamiento y almacenaje dentro de los costes de pedido, y ahí entrará salario, seguridad social, etc. Gastos generales, pues intervienen aquí todas las personas que trabajan cuando compran material de oficina o realizan actividades en administración general, pero destinada a los costes de pedidos, de ofertas o pedido de artículos. Por lo tanto, pues también intervienen los gastos que realicemos en comunicaciones, ¿no? Emisión de contratos a los distintos proveedores, etc. Respecto a los costes de espacio, nos referimos a todos los gastos que están vinculados a la utilización del recinto, del almacén, donde se van a colocar las materias primas o los productos terminados para luego enviarse a los distintos distribuidores. Por supuesto que en el espacio, y estamos imaginando pues, un edificio, es muy importante considerar si el edificio es propio de la empresa o si el edificio es alquilado, ¿no? Naturalmente, si el edificio es alquilado, la imputación en el coste de espacio estará vinculado al valor que pagamos por alquiler. Si el edificio es nuestro, pues se imputa la amortización de ese ejercicio, y si lo hacemos mensualmente, pues el porcentaje correspondiente a cada mes. Si el edificio es nuestro, deberíamos tener en cuenta si hemos pedido capital, si hemos pedido un crédito para poder comprar el edificio, pues deberíamos incluir los intereses, y siempre en financiación, desde luego, cuando se toman estas decisiones de comprar un inmueble, deberíamos tener en cuenta el coste de oportunidad. Eso significa que tenemos que considerar que dejaríamos de ganar si en lugar de comprar el edificio, ese dinero o ese capital lo destinamos a una inversión alternativa, ¿no? Y eso que dejaríamos de ganar sería el coste de financiación. Por supuesto que también intervienen
costes de mantenimiento y reparaciones de ese almacén, de ese recinto, los seguros correspondientes y desde luego impuestos si tenemos que pagar impuestos por el inmueble. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que influyen en ese coste de espacio? Si conocemos los factores que influyen en el coste del espacio, podríamos, con esa información, minimizar los costes. Vamos a ver, no es lo mismo que una empresa tenga una sola referencia de stock, imaginemos productos lácteos, a que tenga un gran número de referencias de stock, por ejemplo, yogures de distintos tipos, de distintos sabores, ¿no? Pues cada uno deberá estar almacenado, cada referencia deberá estar ubicada en determinado lugar del almacén. Y esto requiere, desde luego, más espacio o determinado tipo de espacio, y no es lo mismo que si la empresa se dedicase a vender cereal a granel, ¿no? Maíz, por ejemplo. Por otro lado, también es muy importante considerar la cantidad de productos por cada una de las referencias, las dimensiones de las unidades almacenadas, ¿no? Podemos optimizar las unidades almacenadas, por ejemplo, si son latas de tomate, botes de tomate, deberíamos utilizar palets, ¿no? Porque todo esto contribuye a la reducción o optimización del espacio. El tipo de embalaje también es importante, no es lo mismo pues tenerlo en cajas de cartón que en cajas de madera, de pino, por ejemplo. Porque se pueden requerir, en el tipo de embalajes, equipos complementarios para que se muevan estas cajas, ¿no? La caducidad de los productos que vende la empresa también es muy importante, porque esto requiere, desde luego, rotación de los productos según las fechas de caducidad. También interfieren en el coste del espacio factores como si nuestros productos tienen estacionalidad o hay determinadas épocas del año en las que hacemos promociones, ¿no? Cuando hablamos de estacionalidad, estamos imaginando el caso de una empresa pues, que vende juguetes. Desde luego, en las épocas de diciembre y enero deberá tener pues, muchos más artículos, desde noviembre incluso, en el stock, ¿no? Para hacer frente a ese aumento de la demanda por cuestiones estacionales. Y entonces, esto debe gestionarse adecuadamente en la empresa, porque tanto la estacionalidad como las promociones ocupan espacio en determinados momentos del año. Es necesario que tengamos un almacén grande que quede vacío, que haya una parte vacía durante gran parte del año, sin embargo en los meses en que hay mayor demanda se utilice, o podemos alquilar un sitio especial para los momentos de estacionalidad o para las promociones si las hay. Por otro lado, el precio medio de la mercancía que se almacena en ese espacio también es importante, porque en función de ese precio medio, pues serán los seguros que nos van a cobrar, ¿no? Las primas de seguros. No es lo mismo que la empresa tenga en sus almacenes productos de lujo, obras de arte, que pues harina, azúcar u otro tipo de bienes, desde luego, ¿no? Costes de las instalaciones. Tercer tipo de costes que interviene en estos costes logísticos de aprovisionamiento y almacenaje. Por supuesto que son todos los elementos que utilizamos dentro del recinto para mejorar la capacidad de almacenamiento y, desde luego, facilitar el manejo de las cargas, de los palets y de todos las materias que allí o los elementos, productos que allí almacenamos. Las inversiones más comunes en este mundo de las instalaciones suelen ser fijas y estamos refiriéndonos a las estanterías, a almacenes rotatorios, a muelles, a puertas y abrigos, como cuando entramos en los almacenes, en estas cámaras frigoríficas, ¿no? Que hay unas puertas
grandes de una resina especial para controlar las temperaturas. Esos son los abrigos. Carretillas elevadoras, etc. Y además hay otras instalaciones físicas, y por qué las agrupo en el además, porque se refieren a elementos que, dependiendo del tipo de empresa y del tipo de productos, se necesitan o bien durante todo un periodo o todo el periodo contable, digamos, todo un año, o bien las podemos alquilar en momentos puntuales. Nos estamos refiriendo, dependiendo, ¿no?, del tipo de empresa, o incluso pueden ser más permanentes que las anteriores, ¿no? Transelevadores de un almacén automático, sistemas automatizados de extracción. Estos ya generan una estructura determinada en ese espacio, estructuras de instalaciones. ¿Cuáles son los costes que están vinculados a estas instalaciones? ¿Cuáles son los elementos que entran dentro de este coste? Pues desde luego alquileres, si tuviésemos que alquilar, reparaciones y mantenimiento de instalaciones. Si lo comprásemos nosotros, pues se imputa la amortización correspondiente, o financiación si desde luego los comprásemos con capital propio. ¿Cuáles son los factores que influyen en el coste de las instalaciones? Igual que habíamos dicho en otro tipo de elementos, pues el número de referencias de stock. Por supuesto que si tenemos gran cantidad de referencias de stock, pues las instalaciones deberán ser de determinado tipo. Por otro lado, también es muy importante considerar las dimensiones de las unidades almacenadas. Cuando estamos pensando, esto es todo un trabajo de ingeniería, ¿no? Estamos pensando en las dimensiones que puede tener, por ejemplo, un palet, si decidimos paletizar y nuestra empresa puede hacerlo, ¿no? Respecto a la operativa de preparación de pedidos, pues las instalaciones fijas deben diversificarse. Por ello es que hay estanterías de reserva o zonas de picking, ¿no?, que es la parte de pedidos. El tipo de embalaje es fundamental, el tipo de embalaje que utilizamos, cómo son las capas inferiores del embalaje, se pueden mover con facilidad, se pueden maniobrar con facilidad o no, requerirán desde luego, dependiendo del tipo de embalaje, de unos equipos adecuados. La caducidad, pues lo habíamos mencionado también como parte de otros elementos. No es lo mismo tener en nuestra empresa productos perecederos, imaginemos pues productos de consumo como frutas y verduras, ¿no? Probablemente nuestro almacén todos los días esté teniendo movimientos en sus instalaciones para el ingreso y la salida de este tipo de productos perecederos. Por otro lado, están los costes de manipulación, como otro elemento de los costes de aprovisionamiento y almacenaje. Cuando oímos la expresión manipulación, solemos pensar solo en las personas, en los trabajadores que manipulan las distintas materias primas o productos dentro del almacén, ¿no?, que mueven este tipo de productos. Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué solemos pensar en esto? Porque generalmente los recursos humanos, dependiendo del tipo de empresas, representan pues un 75% de los costes, ¿no? Pero es que también inciden los recursos técnicos dentro de la manipulación, como las carretillas elevadoras, las carretillas de preparación de pedidos y otros equipos como caminos de rodillos para preparación o traslado de mercancía, las máquinas de embalar, de enfardar, ¿no?, los distintos paquetes, etiquetar, las máquinas para etiquetar, etc. Por ello es que debemos considerar dentro de los costes de manipulación
el personal, que está vinculado a la manipulación, la amortización de ese equipo complementario que puede utilizarse en la manipulación, y hablamos de amortización cuando hemos comprado esos equipos, la financiación cuando todavía hay un capital pendiente de amortizar, hemos pedido un crédito y tenemos que considerar también si lo hemos comprado a crédito, por lo tanto se integra aquí el tema de la financiación. Alquileres, si alquilásemos equipos específicos por día, ¿no?, para determinados tipos de manipulaciones, y desde luego pues reparaciones y mantenimientos que puedan tener esos equipos. ¿Qué factores influyen en estos costes de manipulación? Cuando tenemos muchos tipos de referencias en stock, desde luego se necesitan mayores desplazamientos, y no solo desplazamientos de personas contando con equipos complementarios, sino es que esta gran cantidad de referencias de stock implica mayor control, ¿no?, mayor control de inventario, mayor precaución en los movimientos, etc. Tamaño y composición del pedido, pues esto está relacionado con los desplazamientos que se realizan de las materias o de los productos finales a distintas zonas de carga, a distintas ubicaciones. El transporte de los distintos productos que allí tenemos en el almacén. Si está la mercancía paletizada, pues eso desde luego permite mayores unidades de carga y eso optimiza el proceso. El que existan también muelles en el almacén es importante porque mejora la manipulación en el sentido de que permite que entren camiones a las distintas plataformas que pueda tener el almacén. La composición de los pedidos recibidos también es muy importante y esto está relacionado con el número de referencias y cantidades recibidas por referencias. Y respecto a los embalajes de mercancías, vamos a tener en cuenta distintos tipos de factores. Por un lado se habla o se conoce un elemento importante que es la composición de la unidad de venta. ¿A quién? Pues a los proveedores, a los distribuidores que nos van a comprar los productos. Y entonces es importante saber si nuestra empresa tiene que preparar las unidades de venta de tal manera de que el distribuidor las reciba en embalajes diferenciados de distintos artículos para que puedan llegar más fácil al destino final, que es el cliente. Pues esto desde luego hay que tenerlo en cuenta y técnicamente se llama composición de unidad de venta. Las dimensiones del embalaje, por supuesto que van a o bien dificultar o bien mejorar la maniobrabilidad de las operaciones que se realizan en el almacén. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si trabajamos con bultos que son muy pesados, deberíamos requerir, dependiendo del peso, por supuesto, de equipos complementarios. Si solamente contamos con trabajadores, con operarios que realizan la manipulación, pues va a disminuir a lo largo del día la productividad laboral. Pues esto pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, siempre una empresa, para ser más competitiva, tiene que mejorar la productividad, y el factor que acabamos de analizar pues tiene connotaciones en el tema de productividad. Respecto al volumen y periodicidad de ventas, pues es obvio que si nuestra empresa tiene volúmenes regulares de trabajo en el almacén durante todo el tiempo, pues estamos haciendo un aprovechamiento óptimo de los medios, tanto técnicos como humanos. Distinto sería si en nuestra empresa o en nuestro tipo de productos que vendemos influye la estacionalidad o las promociones. Habrán desviaciones positivas o negativas de las demandas y esto hay que tenerlo en cuenta como un factor que afecta el coste de manipulación. Por otro lado, también es importante considerar la codificación. Solemos pensar, cuando hablamos de codificación,
en la codificación que tiene cada uno de los productos, ¿no? Con estos códigos de barra. Pues en un almacén también tienen que estar codificadas las estanterías, los puertos, los muelles. ¿Por qué? Porque eso desde luego facilita el desplazamiento de los operarios, de los distintos equipos por las distintas zonas del almacén. Por último, el último coste que interviene en los costes de aprovisionamiento y almacenaje son los propios costes de tenencia de stock. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues desde luego al valor que tienen los productos que almacenamos en nuestro recinto, en la zona de almacenaje, en el edificio. No es lo mismo que nuestros productos sean productos de lujo, que sean productos perecederos, que sean granos, que sean cereales a granel, porque desde luego esto va a estar íntimamente relacionado a las primas de seguros que cubren los riesgos sobre esos artículos. Es importante tener en cuenta que en los últimos años lo que intentan las empresas para reducir los costes logísticos en general es reducir los stocks. De esa manera lo que hacemos es tener edificios pues, más pequeños y optimizar los espacios. Esto ya lo hemos comentado de alguna manera también en la sesión anterior, cuando hablábamos de costes del sistema logístico. Con este último elemento de costes de aprovisionamiento y almacenaje, terminamos esta sesión que teníamos prevista para hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y os espero a sesiones siguientes.